En este video voy a explicar el término resolución de imagen. El término resolución es un término que se ha utilizado para muchísimas características diferentes. Por ejemplo, hablamos de resolución de una pantalla, hablamos de la resolución de filmación de una máquina que filma películas para impresión offset, por ejemplo, para impresión flexográfica, o hablamos de resolución, por ejemplo, para definir la calidad con la cual imprime una impresora láser o una impresora inkjet. En fin, el término de resolución se utiliza en muchos conceptos diferentes. Sin embargo, aquí vamos a hablar solamente de la resolución de la imagen. Ya hemos dicho que la imagen está compuesta de unos pequeños cuadrados que se llaman píxeles, que todos estos píxeles tienen el mismo tamaño dentro de una imagen, pero tienen variaciones tonales. Ahora, dentro de una imagen, el número de píxeles que existe en determinada área es lo que se llama la resolución de la imagen. Esta resolución de imagen, insisto, o repito, es el número de píxeles que hay de forma lineal en una unidad de medida determinada. Normalmente la unidad de medida que nosotros usamos es la pulgada. Para conocer la resolución de una imagen, nosotros vamos al menú imagen dentro de Photoshop y seleccionamos la opción tamaño de imagen. Cuando seleccionamos esta opción, Photoshop nos muestra dos áreas grandes con información sobre esta imagen. La resolución aquí la tenemos. En este caso la resolución es de 72 píxeles por pulgada. Y tenemos otra información que corresponde al número de píxeles que hay a lo ancho y al número de píxeles que hay a lo alto. Es decir, que si yo me diera la tarea de contar todos los cuadros que tiene esta imagen en sentido horizontal, sería 1024 cuadros. Seguramente me perderé en la mitad de la cuenta, pero eso sería lo que tendría que darme. Y en sentido vertical, si empiezo a contar todos estos cuadritos, tenemos 768 píxeles. En el caso de la resolución, quiere decir que, como estamos hablando en píxeles por pulgada, si yo determino un área, digamos que esto fuese una pulgada, en realidad no lo sé, pero haciendo el cálculo que esto sea una pulgada, y empiezo a contar los píxeles, o el número de píxeles que hay dentro de una pulgada en sentido ya sea horizontal o vertical, tienen que existir 72 píxeles o 72 cuadros en ese caso. Los píxeles, o mejor, la resolución de una imagen, es la que me determina la cantidad de detalle que es capaz de describir esa imagen. Por ejemplo, si vengo nuevamente a tamaño de imagen y cambio esta resolución por una resolución mucho más baja, por ejemplo 20 píxeles por pulgada, observen que el tamaño no varía. Vamos a presionar la tecla Option o la tecla Alt, hacer clic en el botón de restaurar y verifiquemos el tamaño. 36 centímetros de ancho por 27 centímetros de alto. Cuando cambio la resolución a 30, o mejor, a 20 píxeles por pulgada, el tamaño se mantiene fijo, pero está cambiando el número de píxeles a lo ancho y a lo alto. ¿Por qué? Porque si antes teníamos 72 píxeles por pulgada, por supuesto la densidad de información era mayor. Entonces teníamos 1200, si no estoy mal, píxeles a lo ancho. Pero como estamos cambiando la densidad de información, es decir, estamos removiendo píxeles, entonces la totalidad de píxeles, tanto al ancho como al alto, también disminuye. Voy a venir a OK y voy a mostrar la imagen en el tamaño de la ventana. Observen cómo el detalle se ha afectado. Si yo hago un zoom, no necesito ampliar demasiado para ya darme cuenta que son totalmente visibles los píxeles. Y a medida que hago la resolución de la imagen mucho más baja, entonces la imagen como tal va a tener menos detalle. Y va a tener menos detalle por lo siguiente, porque entre más pequeña sea la resolución de una imagen, entre menor sea el valor de resolución de una imagen, los píxeles se van volviendo más grandes. Y entre más grandes sean el tamaño de los píxeles, son capaces de reproducir menos detalles dentro de la imagen. Esto lo podemos comparar de forma muy sencilla. Yo casi siempre hago la comparación entre el detalle que yo puedo dibujar en un muñeco muy pequeño o en un dibujo muy pequeño con un marcador de punta muy gruesa y el mismo detalle que yo voy a tratar de reproducir
con un lápiz de una punta muy fina. Por supuesto, si voy a tratar de hacer un dibujo muy pequeñito con muchos detalles con un marcador de punta muy gruesa, pues no es posible. Mientras que si lo hago con un lápiz de punta muy fina, sí va a ser posible porque como la punta es muy fina, permite reproducir detalles más finos también. Existen algunas fórmulas que me permiten determinar la resolución que requiere una imagen dependiendo de lo que vamos a hacer con esa imagen. Por ejemplo, para web es muy común que se utilice una resolución de 72 píxeles por pulgada, ya que esta imagen o las imágenes para web se van a ver en pantalla. Sin embargo, actualmente esa resolución ya no es un tamaño fijo, es decir, no se puede generalizar de esa manera, ya que si bien muchos monitores todavía están a 72 píxeles por pulgada, otros monitores han empezado a subir esa resolución. Los monitores varían de resolución, algunos monitores tienen una resolución de 96 píxeles por pulgada, y si hablamos en términos de dispositivos móviles, pues esa diferencia de resoluciones es mucho mayor. Por ejemplo, el iPad tiene una resolución diferente. El iPad posteriormente trajo una resolución que Apple llamó Retina Display, que es una resolución al doble de las versiones anteriores del iPad. Igual lo mismo pasa con el iPod, y esto mismo lo están replicando otros dispositivos móviles. Por lo tanto, vamos a tener entonces una gran cantidad de diferentes resoluciones de pantalla, no solamente de tamaño, sino de densidad de información o de resolución. Y esto hace que cuando nosotros vayamos a preparar entonces una imagen para web, tengamos que estar pensando en todas esas diferentes resoluciones. Para impresión comercial, impresión offset, por ejemplo, necesitamos otras resoluciones más altas. Normalmente para impresión comercial es muy común utilizar resoluciones a 300 píxeles por pulgada, y esto depende de una característica de impresión que se llama la lineatura. Sin embargo, normalmente cuando vamos a preparar una imagen, lo ideal sería que le preguntáramos primero a la persona a la cual le vamos a entregar esta imagen cuál es la resolución a la cual requiere que le enviemos esta imagen, porque cuando tenemos una resolución muy baja, como en este caso, subir la resolución dentro de Photoshop no me va a mejorar el detalle de la imagen. La resolución o la cantidad de información o detalle de una imagen solamente se da en el momento en que capturamos esta imagen, ya sea con un escáner o con una cámara digital, o en el momento en el cual creamos nuestro documento.